Fíjate que en 1917 se dictó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ahí mismo se reguló la cuestión de las tierras que las tenían como intransferibles, no se podían vender. En México se dan muchos abusos en contra de la gente poco preparada, de la gente que no conoce sus derechos. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Caleidoscopio. Hoy, derecho agrario. ¿Qué es el derecho agrario? ¿Cuáles son los mitos, las realidades, los terrenos? ¿Qué podemos comprar, qué no? Para esto y más, saludamos con mucho gusto a Santiago Romero, que está con nosotros. Santi, muchas gracias por estar aquí. Con todo gusto, desde luego que es muy importante que la gente conozca la cuestión agraria, porque se presentan muchos conflictos y sobre todo en Morelos, que es un estado netamente comunal y ejidal. Creo que es importantísimo este programa. Bueno, Santi, hay que empezar por eso, creo yo, ¿no? ¿Qué es el derecho agrario? ¿De qué se basa? ¿De qué se trata? Explícanos así muy brevemente. Sí, es un derecho social, de carácter meramente social, que inclusive fue que dio origen a la Revolución Mexicana en 1910 y que ahí fue cuando surgió Zapata por la gran abuso que se hacía de los campesinos, los despojaron de sus tierras, y eso es realmente la materia que organiza, que defiende los intereses de los ciudadanos campesinos, que en México es muy importante, en todo el país, no nada más en Morelos. A ver, Santi, de repente hay muchos conflictos acerca de esto y sobre todo dudas, ¿no? De las personas que van a comprar un terreno o una casa, siquiera ya construida, que es, ¿qué nos tenemos que fijar como tal? ¿En qué derecho, en qué cosas del contrato, escrituras, tenemos que fijarnos para saber si es bueno o malo comprar en ese terreno? Sí, fíjate que en 1917 se dictó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ahí mismo se reguló la cuestión de las tierras que las tenían como intransferibles, no se podían vender, no se podían embargar y varias cosas. Estaba muy protegida la propiedad social, que es la que tiene el derecho agrario. Entonces, aquí la gente, pues por falta de superficie, porque abarca más la superficie comunal y ejidal que la pequeña propiedad, adquiere baratos, en algunos casos, terrenos y los compra. Y está, pues ahora ya medianamente regulado que no se puede comprar, sino que lo que tiene que ser una cesión de derechos de posesión. ¿Sí? Eso es el contrato que debe celebrarse, pero con la autorización del comisariado ejidal en turno, de los comisariados ejidal comunal también en turno, porque si no, tiene que declararse nulo si no lo hace, y si lo aprueba también la Asamblea General de Ejidatarios o de Comuneros. En esencia es un contrato de cesión de derechos posesorios. Y por este tipo de trámites que pasan por diversas manos, digamos, y por diversos ojos, ¿es porque se hacen tantos conflictos, digamos, en las compras y ventas de terrenos? Sí, eso se ha dado como un abuso, inclusive con todo respeto para los señores campesinos y ejidatarios y comuneros, porque luego vende titular de los derechos, un heredero viene, vuelve a vender y se dan conflictos muy fuertes, como en Tlaltenango inclusive, que es un caso que se dio muy fuerte, de que ahí existen residencias de hace 40 años que fueron escrituradas ante notario público, pero un terreno ejidal. Y entonces se demandó la nulidad de esas contratos de compraventa y de alguna manera tuvieron que llegar a la comisión, la CORET, que era entonces la Comisión de Regulación de la Tierra. Entonces ellos ya hicieron un nuevo contrato, pero después de 40 años de tener sus casas y pagando impuestos y todo, y luego el comisariado en turno de Tlaltenango demandó la nulidad de esos contratos y realmente fue un conflicto social. Acerca de esto, sobre todo la antigüedad, de repente que llegan esos terrenos, ¿hay una forma fehaciente de saber este terreno es mío, de terreno ejidal, de una persona como tal, o no hay una forma real, ¿no?, de saber es mío o no? Bueno, realmente lo que se tiene es la posesión, ¿sí? Y entonces ahí tendríamos que tener mucho cuidado. Se celebra el contrato de cesión de derechos y se tiene que ratificar ante el comisariado ejidal, que se compone de presidente, secretario y tesorero. Los tres forman el comisariado ejidal, porque muchas veces adquieren los contratos de cesión de derechos nada más con el puro presidente y no tiene validez. Con el secretario, nada más dos, no tiene validez. Entonces se puede llevar a la asamblea y se puede notificar. Entonces lo que hay que compramos, vamos a suponer que tú compras un terreno,
pides tu contrato de cesión de derechos, vas ante el comisariado ejidal, lo ratifican y lo ponen a aprobación de la asamblea. Y entonces te dan una constancia de posesión, que esa es la que determina tu derecho a poseer ese bien. Ok, pero vaya, digamos, no hay, insisto, una acta como tal, digamos, de una familia, digamos, como herencia, digamos, en ese sentido que diga, bueno, es que este terreno, yo tengo la posesión de este terreno, de esta casa como tal, desde hace 40 años, 50 años, porque mi familia sí me lo heredó. Tiene que ser a través de un trámite, porque hay de repente personas, Santi, que dicen, no, es que esta casa, este terreno es mío, ¿no? A mí me lo dejaron mi familia, Oye, pero ¿y el papel? No, pues es mío, a mí me lo dijeron así. Sí, hoy hay una certificación de derechos agrarios, ¿sí? Que eso determina que ellos puedan, después de hacer todo el trámite que decíamos del contrato de cesión de derechos, que lo hacen ante el comisariado, lo ratifican ante el comisariado ejidal y luego ante la asamblea, y después ya piden el dominio pleno, es decir, piden la desincorporación de los bienes ejidales y comunales, se convierten en propiedad privada. ¿Sí? Entonces, ese es el trámite, y entonces ya puedes heredar, porque ya es un bien desincorporado del régimen ejidal. Entonces ya se convierte en pequeña propiedad, y entonces ya sí puedes heredarle a quien tú decidas, como cualquier bien de pequeña propiedad. Que en este caso, bueno, qué bueno que lo explicas, porque además, de repente justo, ¿no? Por usos y costumbres, hay personas que dicen, bueno, pues ya es mío, ¿no? Porque mi papá sí me dijo tal, pero no saben el trámite que se tiene que hacer, ¿no? Y es importante que las personas se acerquen a hacer el trámite, porque de una u otra forma, pues tienen que respaldarlo a través de la ley. Sí, fíjate que aquí habría que notar una diferencia. La herencia agraria y la herencia privada, digámoslo así, de los bienes privados. Aquí el ejidatario tiene derecho a señalar sus beneficiarios, pero pone en primer lugar muchas veces al hijo mayor y deja a un lado la cónyuge. Eso, para mí en lo personal, se me hace que afecta los derechos de la cónyuge. Ellos no pueden decidir a quién le toca más que un heredero, y el heredero puede borrar a los que estén abajo de la lista. Claro, ¿sí? Y pone a sus propios herederos. Sí. Entonces, es un poco complicado, pero lo tienen que saber los ejidatarios. Yo creo que aquí debería quizá darse un programa de capacitación a los ejidatarios y a los comuneros, para que sepan cómo manejar sus tierras, porque hay muchos vivales que le dicen yo te ayudo, y al rato se quedan con las tierras. Claro. Entonces, pero la sucesión sí tiene derecho el comunero o el ejidatario de designar a su heredero. Ok. ¿Sí? Y también, por ejemplo, cuando lo rentan para eventos públicos, eventos hasta de la misma administración, ¿no? Estatal, claro, o municipal, ¿cómo se establecen las cuotas? Es decir, ¿hay un tabulador? ¿No hay un tabulador? ¿Ellos mismos ponen el precio? No, ahí sí la libertad, como cualquier ciudadano que renta su casa o renta su jardín. Sí, desde luego aquí, ahorita tendrían que hacerse un tabulador, organizarse un poco más, pero eso le tocaría a la autoridad recaudadora. Pero yo si rento mi parcela, le pongo un precio. ¿Sí? Pero sí lo tengo que hacer por escrito, porque de alguna manera algunas veces los propios integrantes del comisariado ejidal o comunal quieren una participación para el ejido. Entonces ahí está el conflicto. ¿Sí? Creo yo que tienen la libertad de rentarlo en lo que ellos consideren. Si tienen que pagar impuestos, tendrán que pagarlos, pero no al comisariado ejidal. Tendría que ser al sistema tributario, ¿no? ¿Qué pasa, Sandy, con eso? Es que de repente creo que el conflicto radica como tal justo en los usos y costumbres, ¿no? Porque de repente, pues sí, la ley está muy clara, ¿no? Está en una constitución o en este caso en la ley agraria. Ley agraria. El problema es cuando se mete de cierto modo el uso y costumbre de un poblado, ¿no? Que busca tener, digamos, ese poder extra, ¿no? Sobre la ley, pues viene el conflicto como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a ese acuerdo? ¿Cómo llegar, ahora sí que el sentido humano de decir, hay que llegar a un acuerdo como tal entre tú y yo? ¿Entre quien renta? Ajá, entre quien renta o de repente quien renta, o si de repente quiero comprar un terreno, por ejemplo, ¿no? En cualquier poblado que tiene usos y costumbres. Y de repente, bueno, ya lo compré a través de la ley, pero yo como pueblo te digo que no. ¿Por qué? Porque a mí no me han notificado nada, ¿no? Como pueblo. Supongo que tiene que haber un acuerdo también en esas partes. Sí, recuerda que al principio de la plática dijimos que tiene que ser un contrato. ¿Sí? De cesión de derechos posesorios. Se ratifica en presencia de los integrantes del comisariado ejidal. Entonces, ese es el aviso que se le da. Estoy cediendo mi terreno, mi parte, mi parcela, porque hoy ya se puede.
En el 72 se modificó la ley agraria, entonces da esa posibilidad de desincorporar las tierras ejidales y comunales del propio fondo legal, bueno, del propios terrenos ejidales, de lo que tiene esa dotación que se le da presidencialmente. Ok, perfecto. También para hacer el llamado a la gente, ¿no? De eso, ¿no? De llegar a un común acuerdo, porque de repente llegan esos conflictos, ¿no? Nos han llegado un montón de casos de repente de, es que no, el poblado es el que no me está dejando, es que me está cobrando extra, es que tal, pero es justamente porque en el acuerdo como tal, pues no hubo nadie presente, digamos, de este poblado, ¿no? Bueno, aquí sí tenemos que remontarnos a la corrupción. Los integrantes del Comité Ejidal se convierten, según ellos, en autoridades suficientemente capacitados y con facultades para determinar cuánto debes pagar. Okay. Y yo lo he considerado así, que son como corredores de bienes raíces. Okay. Ponen un porcentaje de la venta o del trato, ¿no? Del trato que se haga, la cesión de derechos, pero no, ellos no tienen esa facultad. ¿Sí? Es un abuso para mí. Y por eso muchas veces los integrantes del Comité Ejidal pelean muchísimo en las elecciones. Vienen las elecciones, viene el cambio y no quieren dejar el puesto. ¿Por qué? Porque les genera dinero, ¿sí? Cuotas, que realmente no. Entonces, por ejemplo, si ya compraste un terreno hace 10 años, pero tu nuevo contrato que puedas hacer ya de venta o de cesión de derechos, te piden una constancia actualizada de posesión. Y tienes que ir con los integrantes del Comité Ejidal y ya pagaste una constancia. Dices, bueno, aquí tengo, como en el caso de cuando se adquiere privada, tengo una escritura, aunque tiene 20 años, es válida. Debería ser válida también esta. Pero no, tienes que ir nuevamente ante el Comité Ejidal y ellos te cobran una cuota por metro cuadrado. Entonces, eso es también un abuso. Y además ellos no pagan impuestos. Además, si ellos cobraran ese porcentaje y lo enteraran a Hacienda, bueno, sería como un acto de comercio común y corriente. Pero ellos se sienten, por usos y costumbres que mencionas, que ellos son protegidos de la ley agraria y que la revolución, invocan a nuestro querido Emiliano Zapata, pero no es de esa forma, porque además mucha gente no trabaja las tierras. Mucha gente no las trabaja y va en contra de que la tierra es de quien la trabaja. Entonces, están violando también sus propios usos y costumbres y el emblema de Emiliano Zapata, ¿no? Entonces, creo que ahí debemos tener mucho cuidado para que no invadan la esfera de los derechos privados que tiene el ejidatario con el que le va a ceder sus derechos. Sí, tendrá que pagar la constancia de posesión, quizá el deslinde que hacen, porque ahora hacen levantamientos, ellos mismos, y te cobran el levantamiento. Parece un catastro. Por último, Santi, ya para cerrar como tal la entrevista, ¿algún mensaje que le quieras dar a las personas, sobre todo en este sentido? Acuérdate que la información es poder. Si los ejidatarios, los campesinos en general, y todas las personas se informaran, si realmente creo yo que el gobierno tiene la obligación de capacitar a los integrantes del Comité Ejidal y además existe la Procuraduría Agraria. Ahí pueden ir a informarse y es gratuito, es como un defensor de oficio. Tendrían que acudir allá o ante un abogado particular para que los oriente hacia qué tienen que hacer para proteger sus propios derechos, porque en México se dan muchos abusos en contra de la gente poco preparada, de la gente que no conoce sus derechos y que realmente conlleva a que nos digan que somos un país pues con cierto retraso intelectual. Claro, muy importante siempre estar informado. Como dices, la información es poder y es lo más importante. Santi, rapidísimo, ¿algún método de contacto para ti? Sí, claro que sí. Yo tengo el teléfono 327-0440 y tengo un despacho en el Boulevard Benito Juárez, número 10, despacho 2, en el Colonia Centro. O sea, ahí haríamos consultas gratuitas primero y ya si hay otra cuestión, pues ya con todo gusto los orientamos lo mejor que se pueda y desde luego estudiaremos cada caso, porque cada caso es particular. O sea, no es, mucha gente dice, es que yo hice esto, yo vi aquello. No, tiene que ser caso particular, estudiarse cada caso particular. Pues muchas gracias, Santiago Romero, y ya lo saben, aquí en Caleidoscopio tenemos diferentes temas. Gracias por haber estado con nosotros y se quedan con más programación de RTV Morelos.